Vamos a dar comienzo al taller. En primer lugar, agradecerle por haberse anotado y estar acá con nosotros. Bueno, Adriano Arroyo es nacido en Brasil, se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Federal de Santa María, obtuvo el título de maestría y doctorado en la misma universidad, cursando un periodo de su doctorado en la Universidad de Bonn, en Alemania. Actualmente es profesor adjunto de dicha universidad y forma parte del programa de posgrado de Ingeniería Agrícola, coordinando al Grupo de Investigación de Manejo Inteligente de Tecnologías de Aplicación. Tiene vasta experiencia en el área agrícola, con énfasis en lo que es protección de cultivos, actuando principalmente en los siguientes temas: tecnología de aplicación, insecticidas y adyuvantes. Así que bueno, arranque nomás. Buenas tardes, tranquilo. Bueno, como ven, yo voy a hablar un portuñol, no es español, no es portugués, pero un portuñol. Si tiene alguna palabra que no me comprende, me puede decir, no hay problema. Entonces, quería decir que es siempre un placer estar acá en Argentina. Me gusta mucho vir acá, es la cuarta vez que vengo a Córdoba por distintos eventos. Entonces, están diciendo que soy cordobesa, entonces a mí me gusta mucho vir acá. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre los adjuvantes. Cómo los adjuvantes pueden mejorar los productos fitosanitarios. Bueno, empezamos hablando que los productos fitosanitarios que tenemos en mercados son muy buenos. ¿Por qué les digo que es muy bueno? Porque aplicamos ellos muy malo. Y mismo así se tiene eficiencia de los productos. Los productos que vemos en campo, en Brasil mucho se ve esto, donde tenemos problemas en los equipos, problemas de tamaño de gota, de cobertura de la gota en la hoja, y también un problema muy importante es el momento de aplicación. Cuando hacemos nuestras aplicaciones, si vamos a ver lo que hay en la literatura, dice que las aplicaciones deben ser hechas solamente cuando tenemos baja temperatura, abajo de 25 grados, y cuando tenemos 55% de humedad relativa del aire. Cuando hacemos estas aplicaciones en estas condiciones ambientales, yo no sé acá en Argentina, pero en Brasil nunca. No se hace esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque la ventana que hay para aplicaciones es muy chiquitita. Entonces tenemos que hacer las aplicaciones fuera de las condiciones ambientales mejores. Esto es lo que pasa. No adianta decirnos lo que está en los libros, lo que está en literatura, si la realidad que se pasa en campo es totalmente distinta. Entonces no puedo vir acá y decir para ustedes, bueno, ahora solo vamos a hacer aplicaciones cuando tiver humedad y temperatura adecuada. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a hacer que las perdas sean lo menor posible. Esto es que podemos hacer. Y esto tiene cosas que podemos mejorar. Bueno, la eficiencia de los productos fitosanitarios está ligada a calidad del producto, que ya hablamos, es muy buena, al momento de aplicación, o sea, cuando hacemos la aplicación, en el momento cierto, cuando la maleza está en punto, que podemos controlar, o después que la maleza se pasó del tiempo. Si no acerta el momento, time de aplicación, no es posible tener un buen resultado. Y la otra parte de este tripé de aplicación es la calidad de aplicación. ¿Cómo hacemos estas aplicaciones? Yo siempre digo en Brasil que cuando el productor comenzar a hacer los cálculos de cuánto se pierde por tecnología de aplicación, va a comenzar a hacer la cuenta que se pone mucha plata fuera aplicando productos que están cada vez más caros de una manera cada vez más mala. Entonces, la tecnología de aplicación durante muchos y muchos años fue colocada de lado. Hoy estás empezando a trabajar más con esto, porque es la única manera que tenemos de poder salvar las tecnologías que tenemos de productos, de nuevos productos, tenemos y podemos tener una
realmente controle eficiencia de malezas, de hongos y de plagas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los adjuvantes. Podemos separar los adjuvantes en dos clases distintas. Hay muchas clasificaciones, pero a mí me gusta más esta, que son los utilitarios, los adjuvantes que mejoran determinadas características de la calda de aplicación, pero no interfieren directamente en la eficiencia de la aplicación. Son ellos agentes compatibilizantes, antiespumantes, condicionadores de caudal, todos estos son utilitarios. Y nosotros tenemos los adjuvantes que son activadores. Un adjuvante activador mejora directamente la eficiencia del producto, do sanitário, seja un fungicida, un insecticida o cualquier otro. Bueno, ¿y cómo esto puede ser mejorado? ¿Cuáles son las formas que podemos hacer para mejorar las aplicaciones usando adjuvantes? Vamos a hablar sobre 4 puntos. Podemos hablar mucho sobre adjuvantes, pero como tenemos poco tiempo, vamos a focar en 4 puntos principales: estabilidad de caudal, cobertura de gotas, evaporación y penetración. Primero, mezcla de calda es una cosa difícil de saber o qué va a acontecer con una mezcla de calda. Cuando hablamos con las personas de química, dicen que somos malucos porque ponemos muchos productos en un mismo tanque, queremos que funcionen todos juntos como si fuesen solos. Esto no se pasa. Muchas veces, ¿qué acontece con las aplicaciones? Puede acontecer básicamente esto: un efecto aditivo, donde un producto se suma a la eficiencia del otro. Entonces, 2 más 2 igual a 4. Un efecto sinérgico, cuando un producto se mejora junto con otro. Hay muchos ejemplos, principalmente de herbicidas, de esto, que usted junta 2 mecanismos de acción y tiene un producto mejor. Entonces, 2 más 2 es como 6. Pero, como no en todos son rosas, tenemos los efectos antagonistas, donde 2 más 2 da 3. O sea, tenemos productos que uno está interfiriendo en el otro, en la eficiencia del otro producto. Esto pasa también con los herbicidas. Hay algunos mecanismos de acción que sabemos que son prácticamente incompatibles y cuando se trabaja junto hay problemas. Eso también puede pasar a veces con los fertilizantes foliares. Son productos que a veces cuando misturado al calda también pueden causar problemas. Bueno, hay un concepto importante cuando hablamos sobre mezcla de tanque, que es la emulsión. La emulsión es una mezcla de 2 líquidos inmezclables de manera más o menos homogénea. Entonces, el concepto ya dice, es una cosa más o menos homogénea. No tenemos una mezcla muy homogénea. Entonces, o que puede acontecer en caudal es casos como ese, donde misturamos algunos productos y lo que pasa que los productos tienen una incompatibilidad física. Lo que los adjuvantes pueden hacer para mejorar esto: pero primera cosa, mejorar las emulsiones. Los productos comerciales ya tienen emulsionantes, pero a veces la cantidad o la calidad no es adecuada. Entonces, a veces trabajamos con un adjuvante como si fuese un condicionador caudal para poder hacer la mezcla de la manera mejor. Y otra cosa es la dispersión de las moléculas. Precisamos que este líquido, este ingrediente activo, esté disperso de manera homogénea en la calda. Entonces, precisamos de dispersantes. Bueno, vamos a hablar sobre cobertura. Primera cosa, para hablar sobre cobertura tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Cuando hacemos una aplicación, tanto terrestre como aérea, tenemos que tener un objetivo. Bueno, cuando vamos a controlar orugas en soja, ¿o qué queremos? ¿Dónde queremos colocar el producto? ¿En la cabeza de la oruga o en la hoja? La gran mayoría de las aplicaciones son visando la hoja. ¿Por qué? Porque la hoja ficará disponible para los insectos que se contaminen o por ingestión o por contacto por los tarsos, por las piernas de las orugas. Entonces, cuando hacemos las aplicaciones,
siempre tenemos el objetivo como la hoja. Normalmente nuestro objetivo será la hoja. Entonces, la hoja es el órgano más importante para penetración de productos. Tenemos que entender un poco de la hoja para poder entender lo que se pasa en campo cuando hacemos una aplicación. Bueno, esta área de contacto que hay entre la hoja y la gota va a definir cuánto de producto va a entrar dentro de la planta. Esto es fatal, esto es cierto. ¿Y qué muda de una hoja para otra? Si vemos una estructura básica de la hoja, ¿qué tenemos? Tenemos la primera barrera para entrar de un producto fitosanitario, que es la cutícula. La cutícula de la planta es como una protección de la planta. Cuando aplicamos un producto fitosanitario, no podemos avisar a la planta que es un producto que hace bien para ella. Ella enxerga esto con un cuerpo extraño que quiere entrar dentro de la planta. Entonces la cutícula sirve como la primera barrera para entrar de los fitosanitarios en la planta. Bueno, y cada cutícula cambia de acuerdo con la especie y de acuerdo con el ambiente donde esta planta está. Por ejemplo, en regiones donde hay más lluvia, la cutícula será menor. Terá una cantidad de ceras menores, o sea, será menos hidrofóbica. Cuando hay menos lluvia, la planta produce más cera para se proteger, para perder menos agua. Entonces, tenemos una camada de cera mejor. Es más complicado del producto entrar dentro de la planta. Entonces, esto cambia de sitio para sitio. Una cosa también importante que podemos hablar sobre la hoja es los estómatos. Se habla mucho sobre penetración estomatal. ¿Cuánto entraría vía estómatos? Trabajos más antiguos mostraban que para entrar el producto vía estómato necesitaba bajar la tensión superficial. Hoy se sabe que no. Hay otras formas que la planta usa para poder entrar la penetración vía estomatal. Pero la cantidad de producto que entra vía estómato es muy baja. Solo 2 a 3% del producto entra vía estómato. Entonces no tenemos que focar en la aplicación visando entrada de producto vía estómago. Tenemos que pensar en la cutícula, tenemos que pensar en las otras formas de producto entrar dentro de la planta, no vía estomatal. Y cuando hablamos sobre penetración, sobre cobertura, tenemos que relembrar un concepto de la química que es la tensión superficial. Tensión superficial es la fuerza de atracción de las moléculas de hidrógeno que hace como una película sobre la superficie del agua. Si se recuerdan, cuando tiene un lago podemos jugar una piedra y dependiendo se pula y no cae en la agua. Esto es la fuerza de atracción de las moléculas de hidrógeno. Lo mismo acontece con las gotas. Cuando tenemos una calda con alta tensión superficial, en la vuelta de la gota, tenemos fuerte atracción de las moléculas de hidrógeno. Entonces, esta será siempre una gota más esférica. Será una gota que tiene poca contacto con la hoja. Entonces, cuando hacemos esta relación entre tensión superficial y cobertura de gotas, vemos que cuando trabajamos con coadjuvantes que reducen la tensión superficial, ¿qué que tenemos? Tenemos una gota que se espalha mejor, que tiene una cobertura mejor. Bueno, acá tiene unos datos de nosotros. La mayoría de los productos son de Brasil, pero hay productos que tiene acá en Argentina. Un de ellos es Breakthrough, se usa acá también, que es un siliconado que tiene la capacidad de bajar la tensión superficial a los menores niveles. Esto es una cosa comprobada en la literatura y todos los trabajos que tenemos también muestra esto. Pero la tensión superficial es importante, pero lo que pasa cuando la gota llega en la hoja también es muy importante. ¿Qué piensas que cambia? ¿Qué ustedes piensan que cambia de esta para esta imagen? Tenemos dos gotas que tienen exactamente el mismo volumen, pero esta tiene un producto y esta tiene otro producto. Este
Estas son hojas de trigo, una lámina de vidrio, se cola la hoja y con equipamiento se hace las gotas sobre la superficie y se ve cuántas gotas necesita y se mide el ángulo de contacto entre la gota y la hoja. Bueno, cuando tenemos alta tensión superficial, hace 10 gotas y no tiene cobertura de toda área de la hoja. Acá, un producto que tenemos baja tensión superficial, con 3 gotas tenemos una cobertura en toda la superficie de la hoja. Lo que cambia de acá para acá es la cantidad de productos que reducen la tensión superficial dentro del adjuvante. Este es un aceite mineral, pero es un aceite mineral con alto número de hidrocarbonetos. Entonces es un aceite mineral puro, no tiene casi nada de emulsionantes. Y este es un siliconado que tiene una cantidad muy grande de siliconado, o sea, consigue quebrar las ligaciones de hidrógeno con silicio-carbono. Bueno, ¿y qué acontece con estas gotas cuando medimos la cobertura? La cobertura es cuál área es cubierta por los productos. Entonces vimos que cuando se tiene menor tensión superficial, siempre se tiene mejor cobertura. Y estas imágenes muestran cómo se comportan las hojas y las gotas cuando entran en contacto con las hojas. Aquí tenemos solamente los fungicidas solo en plantas de tomate y acá fungicidas junto con Breakthrough 240, que es un producto que reduce la tensión superficial y cuando entra en contacto con la hoja, o que tenemos un espalhamiento y consecuentemente mejor cobertura. Esto es también un aceite mineral puro que también causa casi lo mismo efecto del agua, porque si formos medir la tensión superficial de los dos, son muy parecidos. Bueno, otra cosa importante cuando se habla de adjuvantes es la evaporación. Se habla sobre esto porque los adjuvantes pueden reducir la evaporación de la gota. ¿Y cómo hace esto? Estas dos imágenes muestran cómo podemos hacer esto y o qué pasa en campo cuando tiene y cuando no tiene productos que pueden disminuir la evaporación, reducir la evaporación. Cuando tenemos más agua en la gota, lo que se pasa que hay muchos espacios en la borda de la gota y hay mucho espacio para evaporación del agua. Y cuando tenemos productos, una cantidad que consiga cubrir casi toda la gota, ese espacio es muy menor. Entonces, lo que se pasa que el ingrediente activo no se evapora tan rápido como podría se pasar con una gota solamente con agua y sin un adjuvante. Entonces, los adjuvantes pueden reducir la evaporación y, claro, reducen el tamaño de gota. Siempre cuando se reduce tensión superficial, se reduce tamaño de gota, porque se disminuye la energía libre de la gota, donde la sale del pico hasta llegar a hoja. Entonces, este es un concepto también importante. Bueno, otra cosa que vamos a hablar es sobre la penetración, porque hasta ahora vimos que los adjuvantes ajuvan cobertura, evaporación y otros aspectos, pero lo que no necesitamos que se tenga más producto, que el producto sea más disponible. Entonces, esta es una parte de mi tesis de doctorado, donde hacemos un trabajo con trigo y maíz. Había una cámara de aplicación automática, entonces la aplicación no tenía interferencia ninguna, solamente colocaban productos distintos. Después cortamos las hojas, hacemos la extracción de lo insecticida, trabajamos con un insecticida y queríamos cuantificar exactamente cuánto había de insecticida en los diferentes tratamientos. Y por HPLC conseguimos cuantificar cuánto tiene de producto en la hoja con y sin adjuvantes. Bueno, ¿qué vimos? Con trigo se puede tener casi 2 a 3 veces más producto trabajando con adjuvantes do que solo lo insecticida.
estos datos, un artículo está publicado en el Crop Protection, en una de las revistas más respetables del medio científico, de agronomía. O que vimos, todos los adjuvantes mejoraron la cantidad de ingrediente activo. Entonces, los adjuvantes mejoran la cantidad de ingrediente activo que entra dentro de la planta. O que cambia, dependiendo de la característica del producto, unos más, otros menos. Para maíz, más pronunciado, tenemos casi 5 veces más producto en maíz cuando se trabajó con adjuvante. Una cosa que siempre hablo en Brasil, bueno, para el productor muchas veces cuando ve esos datos se piensa, bueno, entonces voy a quitar 1/3 de la dosis. No, no es esta la idea. La idea es que si tenemos una mayor cantidad de ingrediente activo, quizá podemos tener un periodo residual, un control de pragas por más tiempo, y esto sí sería una ventaja. No quitar la dosis, porque esto sí sería un problema muy grande. Lo mejor es trabajar con la dosis recomendada y poder hacer monitoreo y ver si hay necesidad de otra aplicación. Puede ser que en algunos casos no necesitamos hacer más aplicaciones. Bueno, esto abrió una idea de vermos en campo cómo esto se comportaría. Entonces, montamos un ensayo con orugas para ir distintos coadjuvantes y ver cuánto había de control en campo. Bueno, o que más se llamó la atención en este ensayo fue la avaliación 14 días após la aplicación. Porque 14 días após la aplicación había una diferencia muy grande cuando se tenía coadjuvante y cuando no se tenía. Entonces, o que se vio, que los coadjuvantes mantuvo un periodo residual por más tiempo. Entonces, este puede ser una manera de los coadjuvantes mejorar la eficiencia de los fitosanitarios. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un resumen de cómo los adjuvantes pueden interferir en las aplicaciones de fitosanitarios. Bueno, primera cosa que el adjuvante hace es cambiar el tamaño de gota. Cuando trabajamos con productos que reducen tensión superficial, estos productos van a reducir el tamaño de gota. Esto es cierto. Trabaja con productos que reducen tensión superficial, disminuye la energía libre de la gota y consecuentemente tenemos gotas menores. Después que la gota llega en la planta, ¿o qué se pasa? Que el comportamiento de la gota en la planta y cuánto va a penetrar del producto, cuánto va a entrar dentro de la planta, depende de cuál adjuvante que tenemos y cómo esto va a se comportar con la hoja. Entonces, cuando tenemos un adjuvante que tiene alta tensión superficial, ¿qué va a pasar? Que el contacto que tenemos acá será muy bajo y consecuentemente la cantidad de ingrediente activo será menor. Cuando tenemos mejor contacto, tenemos más posibilidad del ingrediente activo ingresar en la planta y consecuentemente tener una efectividad mejor. Bueno, esta es una imagen de un día de campo que estuve en Brasil hace un tiempo. Esta es mi equipo de trabajo. Acá faltan algunas personas, pero voy a aprovechar para agradecer porque sin estudiantes en Brasil no podemos hacer nada. Entonces, esto es importante para nosotros. Y acá están mis contactos, o que necesitar de Brasil y que yo pueda ayudar. Estamos ahí para esto. Estamos a desarrollar más pesquisas en esta área de coadjuvantes. Estamos todo el año generando nuevos datos. Ahora empezamos a trabajar con la penetración en soja, porque tenemos los datos con HPLC y maíz y trigo, pero no había en soja. Esta safra fizemos primeiro ano em soja, também tivemos buenos resultados, pero ainda não estão publicados todos, então ainda tem mais coisas para fazer. E também estamos a medir a translocação, como os produtos se comportam, por exemplo, o que passa com as diamidas após aplicadas, se transloca de uma hoja para outra, também estamos fazendo trabalhos com isto. Buenos, muitas gracias. Ahí está.
Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Me da la luz acá. Primero que nada, gracias. Muy bueno, Adriano. No sé si alguien tiene alguna consulta. Como alguno para romper el hielo. ¿Se anima? Buenas tardes. En uno de los ensayos, lo que vi que de todos los coadyuvantes que estaban, bueno, son todos nombres comerciales, entonces no los conozco, y uno solo no tenía diferencias estadísticas significativas con el testigo. Yo quería saber, no me importa de qué empresa ni nada, pero ¿qué producto es ese? No, más atrás. Ahí, el C. Ese. Bueno, esto... Bueno, esto es un aceite mineral que hay en Alemania, pero no hay acá en América del Sur. Entonces, tiene casi 90% solo de hidrocarbonetos. Entonces, no tiene emulsionantes, no hay nada. Es muy bruto, es solo... Sería... Sí, sería porque, por ejemplo, ver cuánto los hidrocarbonetos solos podrían contribuir en la penetración. Y vimos que contribuyó muy poco. Entonces, sin las otras cosas, la penetración, solo la capacidad de los aceites minerales es quitar desestructurar la cutícula. Pero solo esto, sin cobertura, no va bien. Esto que vimos. Sí, como evaporante sí, pero para ese ensayo queríamos ver la penetración, entonces se isoló la parte de aplicación. ¿Una otra consulta? Ya. Hola, te quería consultar, acá nosotros usamos muy a menudo, mezclamos distintos productos. ¿Qué opinión tenés sobre la mezcla de graminicidas con distintos productos? Bueno, no hay cómo hacer agricultura sin hacer... No hay como... Bueno, es acá o allá. ¿Tranquilo? Ah, bueno. Bueno, no hay como hacer agricultura sin hacer mezcla de tanque, no es posible, porque no tiene como el agricultor entrar muchas veces en el campo. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos que pedir para los químicos resolver nuestro problema. Tiene que entender algunas cosas, sabemos algunas cosas que no funcionan, vamos entendiendo y viendo por qué no funciona. Pero no es una cosa fácil. Por ejemplo, en Brasil hasta el año pasado no se podía hacer mezcla de tanque legalmente. La legislación no permitía, pero todo el mundo hacía. Solo Brasil hay leyes que nadie respeta. Entonces, esta era una que la legislación no permitía, pero en campo todo el mundo hacía. Desde diciembre se lanzó una nota que define que ahora puede hacer mezcla de tanque desde que alguien diga que esta mezcla puede funcionar. Una institución de pesquisa, una universidad, un asesor, alguien tiene que firmar que esta mezcla puede ser hecha. Pero ainda hasta esto en diciembre, estamos en agosto y no hay nada, el ministerio no definió nada, no apareció nada de nuevo sobre esto. Entonces estamos discutiendo esto en Brasil, pero ainda hay mucho para hacer, mucho para entender. El problema de algunos graminicidas tem dado problema con glifosato, otros no. A veces la orden de mezcla cambia todo lo que está a acontecer en los tanques. Hola. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguien se anima? Hola. ¿Qué compuesto del coadyuvante te reduce más la tensión superficial?
Bueno, para reducir la tensión superficial, los que llegan a los menores niveles son los siliconados. Esto está listo. Entonces, lo que tenemos en el mercado son los siliconados. Pero tiene que cuidar la concentración. La concentración tiene que ser lo suficiente para bajar la tensión superficial a un nivel bueno. Esto fue la primera cosa que hice cuando llegué en Alemania, una curva para ver hasta cuánto podemos reducir la dosis para poder trabajar con una tensión superficial buena. Hola, hola. ¿Querés decir más o menos las dosis en volumen? Volumen de, por ejemplo, de breakthrough, en Brasil primero se trabajaba con 0,1 y después de hacer las pruebas comenzamos a trabajar con 0,05. Y vimos que para tensión superficial va muy bien. Volumen. Sería 50 ml cada 100 litros de agua. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien se anima? Aprovechenlo, Adriano. ¿Estamos? Por acá. Chicas, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Allá. ¿Alguna más quedado? Julián es bueno para estimular las preguntas. Vamos a llevar a Brasil. Sobre el nonilfenol, ¿hay alguna restricción? ¿Qué opinión te merece el que se siga usando en la agricultura, siendo que hay países que lo están restringiendo? Bueno, hace 20 años que el nonilfenol está prohibido en Europa. Hace quizá 20 años que se discute en América del Sur qué va a hacer con nonilfenol. En Brasil, ¿qué pasa? Se habla que van a reducir el nonilfenol, que las empresas están buscando alternativas. Pero el nonilfenol es muy bueno. Tiene que colocar, a veces, otros 4 o 5 productos para hacer solo lo que el nonilfenol hace. Pero hay mucho problema de toxicidad. Entonces, va a llegar un momento que la América del Sur va a quitar nonilfenol. Pero no sé cuándo. Si estaremos vivos para esto. ¿Alguna más? Respecto al uso de las aplicaciones con bajo volumen, ¿qué opinión tenés y cómo puede cambiar el uso de coadyuvantes en ese tipo de aplicaciones? ¿Qué recomendarías tú en ese caso? Bueno, primero voy a preguntar una cosa. ¿Qué considera bajo volumen? Porque es una discusión importante. 25 o 30 litros de caldo. ¿Terrestre? Terrestre. Y bueno, 4 a 5 en aire. Bueno, tal vez esto sea una de las cosas que más se discute en Brasil ahora sobre tecnología de aplicación, sea bajo volumen. ¿Qué pasa? Yo no soy contra bajo volumen, yo soy a favor de la cobertura. No importa cuánto volumen necesita para tener cobertura. Pero ¿qué pasa? Con 25 litros por hectárea, yo tengo una lámina que muestra exactamente cuántas gotas puede hacer. Trabajando con 25, si usted tiver gotas de 200 micras, va a producir más o menos 60-70 gotas, si no me olvide ahora. Pero, ¿qué pasa? Es mucho poca gota. Entonces, pensando que para un herbicida de contacto precisamos de 20 a 30 gotas, no podemos perder nada por la humedad, nada por la temperatura, nada por viento para poder tener una eficiencia del producto. Entonces, es posible trabajar con bajo volumen, pero tener que tener mucha tecnología. Y si va a trabajar con bajo volumen, tiene que trabajar con adjuvantes. No tiene como hacer bajo volumen sin nada de adjuvantes. Pero yo acho que 25, 30, depende de la aplicación, es complicado. Para malezas, no, quizá puede funcionar. Pero nosotros en Brasil el problema es distinto de acá. Ustedes, lo mejor problema es malezas. Para nosotros los mejores problemas son los hongos. Entonces, pensando en una aplicación en R5 o R6, es imposible trabajar con 30 litros por hectárea. Entonces, bajo volumen, ¿es posible? Es posible, pero tiene que trabajar con gotas más chicas, tiene que trabajar con un adjuvante que proteja esas gotas y tiene que trabajar, tu ventana de aplicación será menor. No puede querer hacer bajo volumen todo el día. Entonces, tiene que tener mucha tecnología para hacer bajo volumen.
Entonces no es cualquier uno que pone, bueno, amanhã voy a empezar a trabajar con bajo volumen. Tiene que escoger el pico adecuado, el horario de aplicación, adjuvantes, tiene muchos factores que tener que cuidar para poder hacer esto. Muy bueno. ¿Alguna consulta más o sobre este tema? ¿Alguna más? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, un aplauso para Adriano. Pedimos. Gracias, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa vamos a estar en el stand de Tropfen si necesitan algo con Adriano mañana toda la mañana. Bueno, gracias.